¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast Creadores de Prosperidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a trabajar, a tratar un tema muy interesante, pero primero de todo eso, agradecerte por el apoyo al podcast, agradecerte por el apoyo a los libros, agradecerte también por el apoyo al evento Creadores de Prosperidad, todos los que estuvisteis en el pasado y todos los que os habéis apuntado ya al siguiente de febrero. Así que muchísimas gracias. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, propuesto por una pregunta que me hizo Liliana Benedetto, que es: no sé lo que quiero, ¿qué hago? ¿Vale? Ahora vamos a ver sobre el tema, vamos a profundizar un poco sobre el tema. Pero bueno, decirte que si estás estudiando la saga Creadores de Prosperidad y quieres que profundicemos sobre algún tema que en el libro no te queda claro, propónmelo y lo podemos profundizar a través de los podcasts principalmente, o también a través de algún vídeo, ¿no? Dependiendo un poco de la duración que tenga. Lo que pasa es que estos temas, respondiendo a preguntas que duran 8, 10 o incluso 15 minutos, o incluso alguna vez un poco más, me gusta más hacerlo en el formato podcast porque es mucho más cómodo, porque lo puedes escuchar desde cualquier lugar sin tener que estar pendiente de la pantalla, ¿vale? Te lo puedes descargar y escucharlo en cualquier sitio, cuantas veces quieras. O sea que cuando estamos hablando de cosas de más de 10, 15 minutos, que no necesita de una pantalla que se vea o de unas gráficas o de mi imagen, a mí me gusta mucho hacerlo en podcast. Pero eso sí es importante. Si me propones que te hable sobre algún tema, es que estás trabajando ya de manera seria con los libros Creadores de Prosperidad, porque hay algunas personas que no son lectores de los libros y me preguntan: oye Javier, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, precisamente está en los libros. Los libros están para que los estudies, para que profundices, y si a partir de ahí hay algo que no llega o que no hemos profundizado lo suficiente para no hacer un libro de 1000 páginas, o algunas cosas que yo no he parado a pensar pero que tú sí que tienes dudas sobre eso, pues entonces para eso utilizamos el podcast, ¿vale? El formato podcast, para resolver dudas que sean un complemento al estudio y la práctica de los libros. Así que vamos al tema que nos ha propuesto Liliana. No sé lo que ocurre, ¿qué hago? Esto les pasa a algunas personas. A mí tengo que reconocer que yo casi siempre he tenido muy claro hacia dónde quiero ir. Otra cosa es que a veces le estuviera acertado y otras equivocado. Eso sí que me ha pasado, ¿no? Pero siempre he tenido bastante claro dónde ir. Pero también ha habido algunos momentos puntuales de mi vida que me he sentido perdido, ¿no? No ha sido algo habitual, pero sí ha habido esos momentos puntuales que me he sentido perdido. Entonces, en mayor o menor medida, a todos nos puede llegar en un momento determinado: no sé lo que quiero con mi vida, o qué hago, o no sé cuáles son mis objetivos, ya sea en el área que sea, puede ser en el área profesional, en el área personal, de relaciones, o de qué es la pareja, si quieres pareja, si no, qué tipo de pareja quieres, puede ser en el área de salud también, en cualquier área. Hay veces que uno se puede encontrar que no se puede plantear metas o objetivos porque no tiene claro o cree no tener claro cuáles son esos objetivos, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar sobre ello. Voy a intentar, a través de 5 recomendaciones, voy a intentar darte más luz sobre este tema, y que puedas tener una serie de pistas para encaminarte un poquito más si te está ocurriendo esto ahora, o te ha ocurrido o te puede ocurrir en algún momento. Vale, entonces vamos allá. La primera recomendación que te doy es que, primero de todo, sí sabes lo que quieres. Lo único que no lo has sacado a la luz, que no lo has sacado al consciente. Todos tenemos una inteligencia innata increíble. Todos realmente sabemos lo que nos conviene, pero muchas veces, por lo que sea, no lo estamos sacando al consciente. Entonces, lo primero que te tienes que decir es eso. ¿Por qué? Porque, como sabes, en Creadores de Prosperidad buscamos el hablar siempre en positivo. Entonces, si tú te estás diciendo: es que no sé lo que quiero, es que no tengo las metas claras, es que no sé si quiero esto o quiero lo otro, si tú te estás diciendo constantemente eso, ¿qué vas a tener? Mal de eso. O sea, estás enquistando esa situación que tú dices: no sé lo que quiero. Entonces hay que darle ya de entrada totalmente la vuelta. Hay que decir: sí sé lo que quiero,
Lo único que tengo que sacarlo al consciente, tengo que sacarlo a la luz. Porque en ese momento estamos cambiando el paradigma de hablar en negativo a hablar en positivo. Entonces, cuando estamos hablando en positivo en esta cuestión concreta, estamos dando la posibilidad a que empiecen a entrar ideas nuevas, ya que todo nuestro sistema neuronal se empiece a activar para realmente empezar a sacar al consciente lo que queremos. Por muchos libros que uno haya leído de autoayuda, por muchos eventos que uno haya ido, es muy habitual que en algún momento determinado, en un lugar o en otro, patinemos a la hora de hablarnos en negativo a nosotros mismos. Y eso tenemos que ser honrados. Uno de los principios del Reiki Usui dice, trabaja diligente y honradamente. Y tenemos que ser honrados. Yo algunas veces se me escapa algo y me estoy hablando a mí en alguna frase en negativo, con el no. Entonces, eso es importante que veamos, porque a lo mejor en algunas áreas más, en otras menos, pero intentar dar la vuelta. Entonces, en esta cuestión que nos trata, si estamos hablando de esto y estamos diciendo no sé lo que quiero, o sea, está bien que alguna vez lo digamos porque tenemos que expresarlo, tenemos que expresárselo a alguien, pero también lo podríamos decir de otra manera. En vez de decir no sé lo que quiero en mi vida, me gustaría tener más claras las cosas, o me gustaría tener más claro esto. ¿Te das cuenta la diferencia de forma de hablar? A decir no sé lo que quiero, a decir me gustaría tener más claras las cosas en este área, ¿vale? Así que eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque la comunicación que hagamos tanto externa como interna va a influir en que acabemos de encontrar la solución en este tema o no también. Vale, pues una vez nos hablamos en positivo y reconocemos que sí, la realidad es que sí sabemos lo que queremos, lo que no ha salido al consciente, vamos al segundo punto. Una vez te dices eso, tienes que decidir realmente, que esto puede parecer decir, ¿y quién no va a querer esto? Pero escucha primero, decidir realmente si de verdad quieres sacarlo a la luz. ¿Vale? Tienes que decidir si realmente quieres sacar a la luz qué es lo que deseas, qué es lo que quieres, o a por qué metas quieres ir, o cuál es tu propósito, o cuáles son tus propósitos, o prefieres dejarlo ahí de manera en el subconsciente, o de manera que no salga a la luz, porque sabes que sacar eso a la luz te va a sacar posiblemente a veces de tu zona de confort, te va a hacer tener que tomar una serie de acciones o una serie de cosas que a lo mejor te pueden dar miedo, o a lo mejor puedes tener resistencias. Entonces, uno puede decidir, oye, mira, yo prefiero no sacar a la luz esto porque estoy cómodo o estoy cómoda así como estoy. Y es una decisión totalmente respetable, cada uno decide en cada momento. Pero por eso que tienes que decidir si realmente quieres sacar eso a la luz. ¿Lo quieres sacar de verdad con todas las consecuencias? Que evidentemente al final van a ser consecuencias positivas, pero esas consecuencias positivas muchas veces van a tener un precio que pagar, y entonces eso tienes que decírtelo muy sinceramente, ¿vale? O sea, primer punto, decir sí hablo en positivo y sé lo que quiero. Lo único que todavía no ha salido al consciente. Segunda parte, segunda recomendación. ¿De verdad quieres sacarlo al consciente o prefieres estar de manera cómoda en tu zona de confort? Tienes que tomar la decisión clara y sincera. Tienes que ser muy sincero, muy sincera contigo mismo. Muy bien, una vez hemos hecho estos dos puntos, el tercero, si decides sacarlo a la luz, tienes que decirte a ti mismo, y puedes utilizar también frases como para tu yo superior, por ejemplo, hablar con tu yo superior. Yo entiendo el yo superior como esa parte tuya que está conectada a nosotros, pero que no está tanto en el mundo físico, sino está conectado a la inteligencia infinita, a la creación, a Dios. Es decir, es el nexo de conexión, si nunca ha habido una separación, ¿no? Pero para entendernos sería lo que conecta nuestra parte más terrenal con nuestra parte más espiritual. Entonces uno puede decirle a su yo superior, o hay quien puede utilizar en lugar de yo superior guías, o cada uno, da lo mismo el nombre que le pongamos o la forma que utilicemos. Lo importante es que puedes pedir ayuda para que te dé las posibilidades de conectar con todos esos recursos internos que ya tienes para sacar del subconsciente
al consciente lo que realmente quieres, o para sacar de tu parte más esencial a tu parte más terrenal lo que realmente quieres, o para sacar, para activar aún más la voz de tu intuición en este aspecto concretamente. Es decir, primero hablamos en positivo, luego decidimos de verdad si lo queremos sacar al consciente o no. Una vez hemos decidido que sí lo queremos sacar, pedimos ayuda para activar nuestros recursos internos. Súper importante también. 4. A partir de ahí, entonces llega la parte de remangarnos y coger un bolígrafo y un papel. Coger un bolígrafo y un papel y apuntar y dividir en el área que queremos tener esa claridad, o puede ser en todas las áreas maestras de tu vida, como salud, relaciones y dinero, o bien en alguna concreta. Quizás quizás es en alguna que no tienes las cosas claras o en la que te quieres enfocar actualmente. Entonces lo que haces es coges un bolígrafo y un papel y empiezas a anotar esas cosas que te gustaría. Es importante que sepas que son cosas que quieres y que te gustaría. No son cosas que se tienen que realizar en un día o en 2 o en 3. Quizás a lo mejor lo ves difícil, pero no conectes con digamos, con los argumentos que tu mente carente te puede decir que no vas a conseguir esto, es decir, no, esto no lo apunto porque es muy difícil. No, ¿qué te gustaría? Ahora no está en planificar cómo lo vas a conseguir, sino está en clarificar qué es lo que te gustaría en tu vida y qué es lo que quieres en tu vida. Y si realmente te pones en serio, que te hablas en positivo, reconoces y dices de verdad de corazón que quieres sacar estos recursos internos, y además pides ayuda para sacar esos recursos internos, te van a empezar a salir cosas. A lo mejor no 200, pero te van a empezar a salir cosas. También es verdad que esto a lo mejor te puede llevar un proceso de unos días. A lo mejor no lo tienes que hacer todo en el mismo día y te tienes que dar tiempo. Tampoco lo dilataría yo mucho en el tiempo, ¿no? Pero sí que quizás a lo mejor en un día no haces todas estas 5 recomendaciones que te estoy diciendo. Entonces, puedes apuntar lo que quieras. Y en el evento también me preguntaban, bueno, es que si es algo que no lo tengo muy claro, tengo miedo de que se manifieste. No te preocupes, que porque apuntes una cosa una vez, no se te va a manifestar. Si luego decides que eso no lo quieres en tu vida, lo rompes. Ojalá se nos manifestaran las cosas de una vez tan rápido. Las cosas normalmente se manifiestan porque las hemos tenido mucho tiempo en la mente. Si no, no se manifiestan de un día para otro. Si no, manifestaríamos riqueza y manifestaríamos amor incondicional con apuntarlo solamente en un papel. Y eso no ocurre, ¿no? Las cosas se manifiestan con el tiempo. Por eso que no tengas miedo en apuntar en algo que dices, ay, es que no estoy seguro del todo. Apunta, porque a partir de ahí te irás clarificando. Y una cosa que también te puede servir en un momento determinado para dar pistas de qué es lo que quieres, apuntar qué es lo que no quieres en tu vida. Y vuelvo a repetir, no tengas miedo por apuntar esto no lo quiero en mi vida una vez, porque lo apuntes una vez o lo apuntes 2 o lo apuntes 3 no se te va a manifestar, ¿vale? Se te va a manifestar si estás pensando todo el día en no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, entonces sí, y durante muchos días y durante muchas semanas y durante muchos meses. Pero si tú tienes una vibración alta que te estás trabajando, y entiendo que si estás con las enseñanzas de creadores de prosperidad te estás trabajando y tienes una vibración alta, porque una vez apuntes algo que no quieres, no vas a atraer ese algo que no quieres porque está en una vibración mucho más baja, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces si uno, quizás no te hace falta utilizar este recurso de apuntar lo que no quieres, pero hay en ocasiones que a alguien le puede hacer falta. Entonces cuando apuntas lo que no quieres, todo lo contrario a eso te está empezando a dar pistas de lo que quieres. Espero que me haya explicado en este punto, porque también es importante. Si necesitas el recurso de apuntar lo que no quieres, luego tienes que darle la vuelta y te va a dar pistas de lo que realmente quieres. Muy bien. Y el último punto, el quinto, que sería que no a todo el mundo le hace falta, pero en un momento determinado puede hacer falta, es que busques ayuda en un coach especializado en este tema, en un coach especializado en personas que no tienen claridad en las metas o no saben realmente lo que quieren, tienen el problema en ese punto de la claridad de las metas. Hay coach especializado para eso también. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta diferenciar entre coach y entre mentor. Por ejemplo,
Un coach, ¿qué sería? Un coach es una persona que te puede ayudar a llegar a un lugar, es decir, de pasar del punto A al punto B, aunque él no haya tenido experiencia en pasar del punto A al punto B consigo mismo, pero a lo mejor ha tenido experiencia con otras personas y puede ser muy válido en ese momento, ¿no? O sea que por eso que sería buscar un coach especializado en eso o como mínimo que haya tenido experiencia en cómo acompañar a otras personas en ese proceso de clarificar ideas. Porque en el caso, por ejemplo, de mentor, sería más, el mentor es cuando una persona ya tiene claro hacia dónde quiere ir, como él ya ha ido a ese sitio, acompañarle en ese camino, o sea, decirle cuáles han sido los errores, cuáles han sido los aciertos y cuál es el camino que él ha elegido para llegar a ese objetivo, ¿vale? Es decir, el mentor ha experimentado con él mismo lo que te está enseñando y ha habido un momento que tuvo un problema con eso que te está enseñando y lo supo solventar, ¿vale? Y el coach no necesariamente tuvo un problema personal en eso, aunque también uno puede ser coach y mentor al mismo tiempo, ¿no? Pero habría esa sutil diferencia. Y en cuanto a también si nos proponemos una meta o llegamos a un objetivo, o sea, sí que es cierto que muchas veces el camino por el que vamos a llegar es diferente a por el que nosotros teníamos pensado llegar. Pero lo que sí es importante es tener claras las metas. Muchas veces el camino no lo vamos a saber de entrada, pero sí que tenemos que tener claro la meta. Y también tenemos que tener claro que es importante que tomemos acciones en el camino, es decir, que empieces a caminar y vas a caminar por un lado y a lo mejor por ese lado no es y tienes que ir por el otro, pero siempre teniendo muy claro cuál es tu meta y cuál es tu objetivo final. Y claro que luego te pueden llegar bendiciones por otro lado, pero te van a llegar bendiciones por otro lado teniendo la claridad de hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y aquí también nos meteríamos un punto más en el tema del mentor, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, tiene un mentor y para llegar a un lugar dice, oye, yo sé que tú has ido de aquí, del punto A al punto B, y quiero que me mentorees para ir del punto A al punto B. El mentor te va a explicar su camino, no te puede explicar otro, te va a explicar el camino que a él le ha funcionado y evidentemente que te va a insistir en que vayas por el camino que le ha ido. ¿Por qué? Porque ahí es donde él ha encontrado la solución. ¿Es la única en el mundo? Evidentemente que no, pero él te va a intentar influenciar en positivo para que tires por ese camino, porque no tiene ningún sentido tampoco tener un mentor y querer que te mentoree y luego decir, no, pues este camino a mí no me vale, como hay otros caminos yo tiro por otro lado. Entonces no te hace falta un mentor, entonces tira tú por los caminos según vayas viendo, pero tienes que tener en cuenta que un mentor, si se entrega a poder ayudarte, él te va a compartir su experiencia y cuál es el camino que le ha funcionado. No te va a compartir el camino que le ha funcionado a otro, o te va a decir, bueno, hay 50.000 caminos, tira por donde quieras. Bueno, entonces no te hace falta un mentor para eso. El mentor precisamente hace falta para decir, oye, yo he tirado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y he llegado hasta aquí. Entonces, si yo lo he hecho de esta manera y tú lo haces de esta manera, pues también tienes muchas posibilidades de llegar. ¿Que hay otros caminos? Claro que los hay, no hay un camino para llegar a Roma, ¿no? Pero también por eso tenemos que entender el trabajo del mentor. Si nos queremos dejar mentorear por alguien, tenemos que confiar en ese mentor y seguir las pautas que nos dice, si no, no tiene ningún sentido. Evidentemente que tú tienes tu personalidad y tú puedes escoger hacer una cosa, otra, no, eso decide en ti. Pero lo que sí tiene sentido es que si un mentor ha recorrido un camino, pues te muestre el camino que él lo ha conseguido. No quiere decir que no hayan otros caminos, ¿vale? Yo creo que se nos escapaba un poco del tema de hoy, pero como también he empezado a hablar de esto, yo creo que esta puntualización ha sido positiva. Bueno, espero que la hayas disfrutado mucho el podcast. Yo he disfrutado mucho haciéndolo también. Sabes que puedes descargarlo para escucharlo en cualquier lugar. Si tienes algún tema que quieres que profundice de las enseñanzas de creadores de prosperidad o del evento, puedes hacerlo. Y ahí también te voy a dejar en la descripción, te voy a dejar la web www.creadoresdeprosperidad.com por si te falta algún libro para que lo puedas completar, para que puedas completar la saga y también para que veas la información para el próximo evento de Barcelona. Así que nada, te mando un fuertísimo abrazo y nos escuchamos, me escuchan, nos vemos en el siguiente podcast y nos seguimos viendo por ahí por las redes sociales. Un fuerte, fuerte abrazo.